Pero es que cómo no te haces enojar, huevón, si estamos hablando de un país rico en recursos, huevón. Pero como mierda, Venezuela tendría que ser un país de primer mundo compitiendo ahí contra de igual a igual que no sé, mano. Ya, veamos el videito, ¿no? Estados Unidos y su plan geoestratégico real de Venezuela no es solo el petróleo. Exacto, no es solo el petróleo. Son muchas cosas más, huevón. También hay bastantes minerales. Venezuela debería estar entre los países más ricos del planeta. Es un territorio que no solo tiene petróleo, sino que posee mar... Ojo, ojo. Estas son las reservas confirmadas de petróleo que existen en Venezuela. Venezuela hasta el año 2016. ¿Quién sabe si se hacen más estudios de prospección si pudiesen encontrar más? Venezuela es top 1, huevón. Top 1, mano. Top 1. Con esta cantidad, huevón, Venezuela tendría que ser Dubái. Venezuela tendría que ser Dubái, huevón, con esta cantidad de petróleo. Literalmente los chamos en su capital tendrían que tener rascacielos como en Qatar o en Dubái. Así debería ser Caracas. Así debería ser Caracas, huevón. Con esos rascacielos así millonarios. Este debería ser Caracas, weón, o Dubái. Reservas probadas que Arabia Saudita, Rusia o el estado de Texas. Estamos hablando de un país que es literalmente una mina gigante de riqueza. Petróleo en cantidades obscenas, enormes reservas de gas natural capaces de alimentar continentes y minerales estratégicos. Mano, tienen tanto gas natural que podrían alimentar toda América. Por ahí una vez que alguien decía que con la cantidad de recursos naturales que hay bajo los pies de Chamolandia, a cada chamo le correspondería $1 millón. Una vez leí esa nota. Lo que no se habla es que el petróleo de Venezuela no es el mismo que hay en países árabes, ya que su extracción y el cómo refinarlo sale el doble de caro. Claro, le sale el doble caro, pero hay tecnologías nuevas, pecholo. Hay tecnologías nuevas. Además, por la cercanía que está Estados Unidos a Venezuela en el Caribe, yo creo que les haría un negociazo, les sería más rentable a tener que comprar ya petróleo más barato en refinado, extraído de Arabia, pero está lejos, pues, mano. Venezuela es hermoso y futura potencia mundial. Lo malo son sus chamos pero sus chamas cable pelao, que chico. Veamos qué minerales hay en Chamolandia. El hierro, el coltán, el estaño, el cerio o el níquel, que son el combustible tecnológico del siglo XXI. Y, sin embargo, este país ha visto cómo su producción se desploma, su infraestructura y economía colapsa y el resto del mundo se hace una sola pregunta. ¿Qué carajos está pasando realmente dentro de Venezuela? Eso es lo que se Somos el tercer productor de cobre a nivel mundial. Ah, eso sí es cierto. Casi todas nuestras exportaciones, casi todos los dólares que entran en la economía peruana es por la venta del cobre. Venta de cobre, plata y oro. ¿Por qué un país con una riqueza natural descomunal no tiene decenas de ciudades modernas comparables a Dubái o Riyadh? ¿O miles de jeques del petróleo venezolano? Cada chamo podría tener su Lambo, weón. Paseando en Bugattis. Con la captura de Nicolás Maduro por la Fuerza Delta el 3 de enero, esta pregunta se reactiva en todo el mundo. Sin embargo, ya empiezan a salir los disque expertos que simplifican la situación o esparcen desinformación. Entonces, este video lo he hecho precisamente para poner orden, actualizar datos y aclarar mitos sobre esto. Hermano, si en 2026 vas a hablar de geopolítica, energía o poder global y sobre todo de la situación de Venezuela que cada vez es más tensa, más vale que sepas de qué carajos estás hablando y... Ese es pullita para Fanodric y para Siri Bazán. En 2026 vas a hablar de geopolítica, energía o poder global y sobre todo de la situación de Venezuela que cada vez es más tensa, más vale que sepas de qué carajos estás hablando y veas este video completo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Gracias, Armapedia. ¿Por qué Audífonos no edita así? No le das plata. Para entender por qué Venezuela está permanentemente en el ojo del huracán geopolítico, no solo de Estados Unidos, sino de muchos países del mundo, primero hay que dejar a un lado la ideología y mirar los números fríos. En serio, aquí no hay pro Maduro o anti Maduro. Ponte serio. Verás, desde 2024, Venezuela encabezó el ranking mundial de reservas probadas de petróleo con aproximadamente 303 mil millones de barriles. 303 mil millones de barriles de petróleo. En segundo puesto está Arabia Saudita. Los príncipes árabes. Irán está en tercer lugar, weón. Luego está Canadá. Con razón los gringos querían anexar Canadá, pero... Irak, Estados Unidos, los Estados Árabes, los Emiratos Árabes, Kuwait, Rusia. Estados Unidos tiene menos que Rusia, weón. Libia, Nigeria, Kazajstán, China. Para 20 soles que le das cada 3 meses a... Para 20 soles que lo hice, no. Pero son 20 soles. ¿Perú? Ey, alto ahí. ¿No estás cansado de ver partidos en páginas web piratas por servicio? Pues no te preocupes, que mis amigos de Bet365 tienen la solución, ya que puedes disfrutar de los mejores encuentros deportivos en vivo y en directo desde su propia plataforma.
sin comerciales ni anuncios molestos. Ya no tendrás que estar como especial ahí apretando F5 en futbollibre.com. Y de paso también podrás hacer tus predicciones más insanas disfrutando de los super aumentos en cuotas en diversos deportes. Y si eres medio corralón como yo, también tienes la opción de cash out. Así que mi estimado Donatello, unite a la gran familia de Bet365 registrándote con mi código CORI365, con el cual podrás acceder a un bono del 100% hasta 500 luquitas. Obviamente no te olvides leer los términos y condiciones, y también recuerda que esta oferta es solo para mayores de edad y no te olvides de siempre jugar con responsabilidad. Ahora sí, continuemos con el video. Mano, yo creo que en Perú sí hay petróleo, weón, y como mierda. Pero es que no se han hecho los estudios, weón. No se hacen los estudios. Se tienen que hacer estudios, weón, y hacer estudios es caro. Y Petroperú debería hacer esos estudios, pero le llega el pincho, pero en Petroperú se gastan la plata. Se gastan la plata, pero ese es trabajo de Petroperú. Para dimensionar esta cifra, es casi un 14% más que las reservas actuales de Arabia Saudita. Esto en el papel convertiría a Venezuela en una superpotencia energética incuestionable. Pero aquí aparece el detalle técnico que lo cambia absolutamente todo y que casi nadie te explica bien. La inmensa mayoría de este petróleo venezolano es crudo pesado, extra pesado. Y esto no es un detalle menor, es la diferencia entre un activo estratégico fácil de monetizar, como el caso de Arabia, y un recurso extremadamente complejo, costoso y tecnológicamente exigente. Y tranquilo, te lo explico. En la industria... Y esa es la palabrita, tecnológicamente exigente. Si PDVSA hubiese hecho bien su trabajo, hubiese invertido, hubiese investigado, hubiese mejorado su tecnología, la Chávez se hubiese quedado... Bueno, Maduro hubiese seguido quemando dólares como nunca antes, ¿no? La petrolífera, la calidad del crudo se mide principalmente mediante la gravedad API, un estándar definido por el American Petroleum Institute, o sea, API. Esta escala no mide valor político ni ideológico, mide densidad y facilidad de refinación. Así que por favor quítate la venda y ponte científico conmigo. Crudo ligero. Verás, el crudo ligero... Quítate la venda, dice, quítense la venda, carajo. Se caracteriza por su baja densidad, lo que lo hace naturalmente más fácil de manejar desde el momento en que sale del yacimiento. Es un petróleo fluido que puede bombearse y transportarse con relativa facilidad sin necesidad de calentamiento adicional ni diluyentes complejos. En términos físicos, su comportamiento se asemeja más al agua o a un aceite vegetal muy fino, muy lejos de la imagen espesa que la mayoría tenemos del petróleo. Gracias a estas propiedades ofrece un alto rendimiento en gasolinas, diésel y combustibles limpios, lo que lo convierte en un crudo altamente valorado por refinerías convencionales. Además, por lo general es un crudo dulce, sweet, es decir, con bajo contenido de azufre, lo que petróleo dulce. Pero Arabia Saudita, su empresa de petróleo es estatal. Reduce costos de refinación y emisiones contaminantes. Crudo pesado y extra pesado. Ahora bien, el crudo pesado y extra pesado se caracteriza por su alta densidad, lo que lo convierte en un... A ver, lo que pasa es que la empresa saudita tiene ayuda de los gringos, pues, huevón. Si la gente en Arabia Saudita meten a personas a dedo y llenan su empresa estatal con familiares, con amiguitos que no trabajan un carajo como pasó en PDVSA, tarde o temprano van a caer como chupetín, weón. Venezuela de igual forma. Estuvieron viviendo la vida de reyes con Chávez los primeros años con las ganancias del petróleo. Lo mismo pasó en Bolivia. En la época de bonanza estuvieron vendiendo gas natural prácticamente a Argentina, estuvieron vendiendo a Brasil y se hicieron ricos. Pero si no saben manejar esa plata, se dan a la mierda. Uno de los tipos de petróleo más difíciles de manejar desde el punto de vista técnico. Es un petróleo extremadamente viscoso. Su comportamiento se parece más al de un material semisólido que al de un combustible convencional. Visualmente se asemeja mucho más a la melaza espesa, al chapopote o a la brea. De hecho, esa imagen mental popular del petróleo negro y espeso corresponde casi siempre a crudo pesado. A temperatura ambiente, este apenas fluye, y en muchos casos no fluye en absoluto sin la aplicación de calor, diluyentes o ambos. Por eso... Ese es el petróleo pesado de Venezuela, weón. A la mierda. Parece Venom, weón. Mazamorra, ¿no? Literalmente. Requiere técnicas especiales de extracción, transporte y procesamiento. Entonces, la diferencia clave está en la química. Desde un punto de vista estrictamente científico, el crudo pesado se distingue por su composición química. Contiene cadenas de hidrocarburos mucho más largas y complejas, lo que incrementa su densidad y dificulta su procesamiento. Además, presenta una mayor proporción de carbono pesado, lo que reduce el rendimiento directo en combustibles ligeros y obliga a procesos de refinación más intensivos. Y como dije, a esto se suman altos niveles
niveles de azufre, un elemento indeseable desde el punto de vista ambiental y técnico, y la presencia significativa de metales como vanadio y níquel, que pueden dañar catalizadores y encarecer la refinación. Así que por estas razones, este tipo de petróleo pesado se clasifica como crudo agrio, sour, un término técnico de la industria que, en contraste con el crudo dulce, sweet, el cual es más limpio, contiene menos azufre y resulta Mira ese petróleo ricazo, mira cómo cae, mano. mucho más sencillo de procesar. Espero que haya Mira cómo cae ese petróleo. quedado muy claro. Ahora, Ya. Venezuela no produce un solo tipo de petróleo pesado, sino varias calidades distintas de crudo pesado y extra pesado, cada una con características químicas, usos y mercados diferentes. De todos ellos hay 3 que dominan la producción venezolana por volumen e importancia estratégica. Ya. Son los que realmente mueven el negocio petrolero del país. Aquí nos vamos a poner un poco más científicos. Merey 16 grados API. Este es, sin exagerar, el crudo pesado insignia de Venezuela. El Merey 16 es uno de los Ya. principales crudos exportados por Petróleos de Venezuela, PDVSA, y proviene principalmente de la franja petrolífera del Orinoco, el verdadero corazón petrolero del país. Técnicamente, el Merey 16 no sale así tal cual del subsuelo. Es una mezcla de crudos extrapesados del Orinoco con diluyentes o crudos más ligeros, diseñada específicamente para hacerla transportable y refinable. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque muchas refinerías en Asia y algunas en otros mercados sí tienen la tecnología, los cockers y los hydrocrackers necesarios para procesarlo. Ese es el punto. Eso es lo que necesitaba Venezuela. Bien porque es el estándar comercial venezolano en el mercado internacional y porque ha sido pieza clave en acuerdos, trueques y negociaciones internacionales. Boscan Heavy. Luego está el Boscan, uno de los crudos más pesados del país. Este proviene del campo Boscan en el estado Zulia y tiene una gravedad API de apenas 10 a 11 grados, lo que lo convierte en un crudo extremadamente denso y viscoso. Pero a pesar de eso, el Boscan ha sido históricamente uno de los más constantes en producción, incluso en momentos de colapso operativo. Es un crudo muy demandado para usos específicos como asfalto, mezclas industriales y ciertos procesos de refinación pesada. Este es un producto que también ha llegado a mercados asiáticos pese a sus enormes desafíos técnicos. En pocas palabras, no es un crudo bonito ni fácil. Es una real mazamorra, huevón. Parecen 2 bolas. Parece Venom. Pero sí es comercialmente útil para quien sabe procesarlo. Es para brea, pues prácticamente. ¿Oh? Tía Juana Heavy. El Tía Juana Heavy es otro crudo pesado clásico venezolano, también asociado a la cuenca del lago de Maracaibo. Durante décadas fue base del desarrollo petrolero occidental del país. Es un crudo pesado estable, usado tanto para consumo interno como para exportación. Aunque el Tía Juana hoy tiene menos protagonismo mediático que el Merey, sigue siendo un pilar histórico de la producción pesada venezolana. Existen otros crudos como el Morichal, el BCF1, el Pilón o el Bachaquero 13. Pero es importante entender algo clave. Estos no se producen en las mismas cantidades ni con la misma relevancia que el Merey 16 o el Boscan. Muchos de ellos son variantes extra pesadas de la faja del Orinoco que se mezclan. Eso es radiactivo. ¿Qué chucha lo tocan así? A ver, tendría que preguntarle a un doctor. ¿Qué pasa si agarro petróleo con la mano? Mejor le pregunto a un experto. A ver, ¿qué pasa si toco petróleo con la mano? No puede ser peligroso de inmediato, pero no es recomendable. Depende del tiempo de contacto. Irritación, resequedad, dermatitis, olor fuerte y persistente, difícil de quitar. Contiene sustancias tóxicas como benceno y otros hidrocarburos. Puede absorberse en pequeñas cantidades por la piel. Es inflamable. O sea, no te puede pasar muchas cosas. Depende cuánto tiempo lo agarres, ¿no? Mejoran o se diluyen para terminar convertidos nuevamente en Merey u otros grados exportables. Y aquí entran en juego las empresas mixtas de petróleos venezolanos como Petropiar, Pedro Cedeño o Petromonagas, que se encargan de ese proceso de transformación. Un punto que casi nunca se explica bien es este. La mayor parte de la producción venezolana actual depende de alianzas internacionales. Petróleos venezolanos ha necesitado y sigue necesitando operar junto a socios como Chevron, CNPC y Rosneft. ¿Por qué? Bueno, Chevron. Porque el crudo venezolano no se puede sostener sin capital, tecnología, diluyentes y refinerías especializadas. Ahora entremos en la ingeniería pura de la extracción, porque aquí es donde muchos se pierden. Y sí, tiene ciencia, no como dice Andrés Manuel López Obrador. Extraer este tipo de petróleo no tiene absolutamente nada que ver con la idea infantil de perforar y esperar a que brote. Eso solo funciona con crudos ligeros y bajo condiciones muy específicas. Y eso ya es simplificarlo mucho. En el caso del crudo pesado y extra pesado, el petróleo no quiere moverse. Está prácticamente sólido a temperatura ambiente. A la mierda, huevón.
Nada como mi poderoso Petroperú, dice. A sacarlo del subsuelo se requieren técnicas avanzadas de recuperación térmica, siendo la más importante la inyección de vapor. El principio es simple, pero la ejecución es brutalmente compleja. Se inyecta vapor de agua a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados y altísimas presiones directamente en el yacimiento. Ese vapor calienta el crudo, reduce su viscosidad y permite que finalmente fluya hacia los pozos productores. El problema es que esto consume cantidades masivas de energía, requiere plantas de generación de vapor, tuberías especiales, control térmico y monitoreo constante, además de depender de equipos industriales sofisticados y mantenimiento permanente. Es uno de los métodos de extracción más caros y tecnológicamente exigentes del planeta. Y aquí está el punto crítico. Tras años de sanciones, mala gestión y falta de inversión, gran parte de esa infraestructura en Venezuela se ha deteriorado o quedado obsoleta, limitando severamente su capacidad de producción, aunque el petróleo siga ahí. A primera vista podrías pensar algo lógico. Bueno, si Estados Unidos produce la mierda, está oxidado estas huevadas. Enormes cantidades de petróleo en Texas y consigue mucho de otros países como México y Canadá, ¿para qué carajos necesita el petróleo de Venezuela? Bueno, porque recuerda, no todos los petróleos sirven para lo mismo. El petróleo que extrae Estados Unidos en masa, especialmente en regiones como Texas, es mayoritariamente crudo ligero, proveniente del shale oil o petróleo de esquisto. Es fácil de extraer, fluye bien y es excelente para gasolina. Pero Estados Unidos se volvía estructuralmente dependiente del crudo pesado, no por capricho, sino por diseño industrial. Durante décadas, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en refinerías hipercomplejas diseñadas específicamente para procesar crudos pesados y con alto contenido de azufre. Esto porque son más baratos en el mercado internacional, permiten mayores márgenes cuando se refinan correctamente y maximizan la producción de diésel, jet fuel y otros destilados pesados. Es más, en 1980 apenas entre el 10 y 20% de las importaciones petroleras estadounidenses correspondían a crudo pesado, pero hoy ese número se ha disparado a aproximadamente 60% de sus importaciones. Eso significa que aunque Estados Unidos produzca mucho petróleo, su sistema de refinación no puede funcionar de forma óptima sin crudo pesado o... ¡Mierda! 60% de las importaciones de crudo pesado de Estados Unidos, huevón. Y ahora todo eso se lo va a comprar en gran mayoría a Venezuela. Mano, ¿puede ser que se le venga el Prime a Venezuela con todo esto? Estados Unidos tiene la tecnología de refinamiento y les hace falta comprar petróleo. En vez de comprarse el otro país que está más lejos en Medio Oriente, prefirieron comprarse lo que está en la esquina de su jato nomás. O extra pesado. Es el negocio redondazo. Como el que tienen los venezolanos. ¿Ahora entiendes por qué quieren el petróleo venezolano? Las refinerías del sur de Texas y Luisiana albergan algunas de las refinerías de crudo pesado más grandes y complejas del planeta, y que fueron diseñadas desde su concepción para procesar petróleo denso, viscoso y con alto contenido de azufre como el venezolano. Nuevamente y dicho de forma sencilla, estas refinerías estadounidenses fueron construidas para comer crudo pesado. Cuando se les alimenta solo con crudo ligero, su eficiencia cae, los equipos especializados quedan subutilizados y los márgenes de ganancia se reducen drásticamente. Es como tener un motor diésel industrial funcionando con gasolina. Puede hacerlo, pero no es para lo que fue diseñado. Así que como puedes ver, aquí se da una simbiosis perfecta. Venezuela tiene un crudo que muchos evitan porque es caro y difícil de procesar, y Estados Unidos tiene las bocas industriales exactas para digerirlo y convertirlo en gasolina, diésel y combustible de aviación con altos márgenes de ganancia. Y mire, y justo están construidas en el mar del Caribe. Eso es perfecto, weón. Completamente perfecto. Y convertirlo en gasolina, diésel y combustible de aviación con altos márgenes de ganancia. Ahora bien, la historia reciente del petróleo venezolano es, sin rodeos, una tragedia de gestión, conflicto político y decisiones estratégicas fallidas. A principios de los años 2000, ya bajo el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela producía alrededor de 3.3 millones de barriles diarios. En ese momento producía casi 3 veces más petróleo que Texas. 2 décadas después, el panorama se invirtió de forma brutal. Venezuela cayó hasta alrededor de 900,000 barriles diarios en 2020. Texas, por el contrario, se disparó hasta 5 millones de barriles diarios, impulsado por el shale oil, inversión masiva y tecnología nueva. ¿Por qué ocurrió esta inversión radical? Bueno, principalmente por 2 factores estructurales y muy lógicos. 1. Las sanciones de Estados Unidos. Está claro, las sanciones no solo afectaron la venta. Bloqueo el acceso del gobierno venezolano por
7.000 millones de dólares en activos de PDVSA y 11.000 millones en ventas. Bloqueo. Las propiedades e intereses de presión de la empresa ya. De ventas de Estados Unidos se venció para reducir el crudo. Chevron, producción diaria 2017. 2.000 de barril crudos, 15 pies. De petróleo. Bloquearon acceso a piezas de repuesto, a tecnología especializada para crudo pesado, a financiamiento internacional y a seguros, logística y transporte marítimo. En una industria tan compleja como la petrolera, eso es asfixia operativa. Y 2. Infraestructura obsoleta. Sin inversión constante, los sistemas de inyección de vapor de Venezuela dejaron de funcionar correctamente. Los pozos perdieron presión y productividad y las instalaciones se deterioraron hasta volverse no rentables o inoperables. Y ese vacío no quedó libre mucho tiempo. Canadá se aprovechó y tomó el relevo que dejó Venezuela por más de 2 décadas y hoy suministra alrededor del 61% del crudo importado por Estados Unidos, principalmente petróleo pesado de arenas bituminosas. Pero para Washington el tema no es solo quién suministra, es cuánto cuesta, qué tan eficiente es y qué márgenes genera. Desde el punto de vista económico, recuperar flujos de crudo pesado venezolano no es solo una cuestión logística o política, es una oportunidad de beneficio industrial masivo para refinerías que ya están construidas, amortizadas y listas para operar a plena capacidad. Pero si el petróleo ya te parece impresionante, prepárate. Pocos lo saben, pero Venezuela posee enormes reservas de gas natural estimadas en más de 200 billones de pies cúbicos. Sí, billones en español, no billones anglosajones. Esto según el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, ENAGAS, y el US Energy Information Administration. Bueno, para ponerlo en contexto, esto coloca a Venezuela entre los 10 países con mayores reservas de gas natural del mundo. A la mierda, mano. Puesto número 8 en reservas de gas natural, mano. Bolivia ya ni siquiera aparece, weón. ¿Qué carajos es Bolivia, mano? A la Rusia, mira, a la mierda. Con razón Rusia tenía agarrado de las bolas a toda Europa, weón. Mira cuánto gas natural tiene Rusia. E Irán también, ¿ah? Oye, mano, ¿cómo los musulmanes han cagado Irán? Si Irán hubiera ido de la mano con Estados Unidos hasta el día de hoy, lo que sería Irán, weón. Con razón sus ciudades, a pesar de todo, están más desarrolladas que la peruana, ¿no? ¿Nosotros en qué parte estamos? No aparecemos. Hasta Nigeria está, weón. Algeria, Irak, Mozambique, Indonesia. No está Perú. Y el puesto número 25 en producción mundial de gas natural. Cosas muy diferentes tener reservas a poder extraerlas. Ahora viene el dato que casi nunca se explica bien. A precios internacionales actuales del gas natural, esas reservas en bruto tendrían un valor aproximado de hasta 800.000 millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, equivale en términos de magnitud económica a financiar alrededor de 32 portaaviones nucleares clase USS Gerald R. Ford. Estos completamente equipados con su ala aérea embarcada, munición, sistemas de combate, ¡a la fuck! Venezuela podría tener más de 30, weón, portaaviones de ese estilo. Hasta con eso pueden dominar toda Latinoamérica, vamos a ser potencia número 1. Tecnología, infraestructura asociada y listos para operar en condiciones reales. Lo verdaderamente increíble es que una porción significativa de estas reservas sigue sin explotarse. No porque no existan, no porque no sean rentables, sino porque faltan 4 cosas fundamentales. 1. Infraestructura, gasoductos, plantas de procesamiento, sistemas de compresión y exportación. 2. Tecnología, especialmente para campos costa afuera y yacimientos complejos. 3. Logística, transporte pesado, conexión con mercados regionales e integración energética. Y 4. Seguridad jurídica. Sin reglas claras. Eso es lo primordial, weón, la seguridad jurídica. Nada de que en 10 años venga otro huevón, compadrotas, apropiase. Esa es la huevada, mano. Y es por eso que nosotros tenemos que preservar la Constitución de 1993, la cual le da estabilidad jurídica al país para que existan inversiones privadas. Pero los rojos pezuñentos quieren cambiar las reglas del juego. No, que las empresas tienen que pagar un 70% en impuestos y un 30% para ellos, 70% para el Perú. Oye, mano, ¿quién chucha trabaja para regalar un 70% de su producción? O sea, tú imbécil que ganas 1.000 soles y le darías 700 soles al Estado y tú te quedas con 300 para vivir. ¿Mongol? Los mongolitos son, ¿no? O sea, ¿quién mierda va a trabajar para regalar el 70% de lo que genera? Muy pendejo es, pues. Así nadie invierte, weón. Nadie invierte, mano. Ningún proyecto de gas a largo plazo es viable para los titanes empresariales. En el mundo del gas natural, a diferencia del petróleo, las inversiones se planifican a 20 o 30 años. Sin estabilidad, el gas natural simplemente se queda atrapado bajo tierra. Este es el punto que casi nadie conecta. El gas natural no es solo energía, es electricidad por montones, industria pesada, fertilizantes, petroquímica, transición energética y seguridad energética regional. El hierro, el esqueleto invisible de la industria. La mayoría de los supuestos
expertos en internet se quedan atorados en el petróleo. Algunos con suerte te mencionarán el gas natural, pero casi nadie habla de los yacimientos ferríferos, por ejemplo en el Cerro de Bolívar, y los depósitos en el arco minero del Orinoco. Debe quedarte claro, sin hierro no existe industria moderna, no hay acero, no hay infraestructura grande, ni edificios, no hay armas, ni maquinaria, ni trenes, puentes. Mierda. Las minas pagan un 50% en impuestos, y estos zurdos enfermitos coris se quejan todavía. Pendejos se creen. Literalmente, weón. Ya las minas en Perú, como digo, somos los países que más impuestos le cobran a la minería. Pero estos buenos quieren cobrar más todavía. Son medio tarados, weón. Te digo una cosa, imbécil. La plata del canon minero no se aprovecha en esas provincias. Pues porque esa plata pasa por los políticos, pues mongol. Pasa por la mano de los políticos. Y los políticos deciden qué hacer con esa plata. Se lo gastan en huevadas. No va directamente al pueblo. Bueno, fuera que fuera directamente al pueblo. Lo que se podría hacer para cambiar esa nota es cambiar los derechos de propiedad del subsuelo. Tipo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un yanqui debajo de su propiedad encuentra, no sé, petróleo, gas, diamantes, oro, lo que sea, weón? Se hace millonario. Todo lo que está dentro de su propiedad, debajo del subsuelo, es del gringo. Pero en Perú, ¿cómo es? ¿Qué pasa si tú, que vives en San Juan del Lurigancho, de la nada, tu perro cava y encuentras, no sé, un montón de oro? Y tú dices, soy rico, soy millonario, por fin dejaré mi cerro. No, serrano huevón, ese no es tuyo. La propiedad del subsuelo y los recursos naturales es del Estado peruano, no es tuyo, cholo. Incluso con eso el presupuesto anual ni 70% se usa. Literalmente, si encuentran oro, mano, petróleo debajo de tu casa aquí en Perú, no es tuyo, imbécil. Es del Estado. Y el Estado te lo va a quitar, no te lo va a expropiar. Lo que va a hacer el Estado es agarrar, tasar cuánto cuesta el metro cuadrado de tu choza de mierda y te paga por tu terreno de mierda. Ya toma tus 10.000 soles, 20.000 o 100.000 lucas por tu terreno estúpido. Anda, múdate, no sé, weón, a otro cerro. Y ya está, luego el Estado se queda con todos esos recursos. Autos, turbinas ni rascacielos. Al día de hoy, Venezuela posee alrededor de 4.000 millones de toneladas de reservas de mineral de hierro, lo que lo coloca aproximadamente como la 12ª reserva más grande de todo el mundo. Estamos hablando de un activo estratégico de escala global. A precios actuales, alrededor de $107 por tonelada de hierro, esas reservas tienen un valor bruto cercano a 428.000 millones de dólares. Mierda. Para ponerte esa cifra en perspectiva, supera el tamaño de muchas economías industriales medianas, o podrías construir más de 300.000 kilómetros de autopistas modernas con ese dinero. Extracción de hierro, cuando se hace a escala industrial y con logística eficiente, puede manejar márgenes de beneficio del 30%. Eso es alto para un mineral base. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. El hierro no depende de modas tecnológicas ni de ciclos especulativos. Mientras exista la industria, el hierro siempre tendrá demanda. Claro. Y no, aquí no se acaba la historia. Si el petróleo, el gas y el hierro ya colocan a Venezuela en una liga distinta, Tiene un montón de recursos, mano, como mierda. Oe, pon la pollería o una playa con flacas siquiera. Mano, déjame ver mis dinosaurios en mi tele, ¿eh? ¿Qué te incomoda ver dinosaurios arriba? entramos en el terreno que realmente define el poder en el siglo XXI. Los minerales estratégicos que sostienen la inteligencia artificial, la electrificación y la superioridad militar. Bueno, en primer lugar, el oro. Luego, lo verdaderamente delicado, las tierras raras. El oro del Orinoco. Verás, Venezuela Las tierras raras. China es el mayor productor de tierras raras en el mundo. es el país latinoamericano con mayores reservas de oro, muy por encima de México y Brasil. Desde 2024 se estiman 161 toneladas métricas de reservas probadas, valoradas en unos 22.000 millones de dólares. ¿Viste? En mi Perú tenemos oro, no nos comparamos en ni mierda con otros países, weón. Mira, los chamos tienen más oro que nosotros. Esto como huevón, pero no, que en Perú el Imperio Inca tiene oro. Cállate, mierda. Encima de México y Brasil. Desde 2024 se estiman 161 toneladas métricas de reservas probadas, valoradas en unos 22.000 millones de dólares. Mira, estamos en 3, 4, 5. Estamos top 6, weón. Hasta Bolivia tiene más oro que Perú. Esto con el oro a unos 4.300 la onza. Y en precio altísimo, weón. Ahora mismo el precio del oro está en alto nivel histórico. Sin embargo, si hablamos de recursos totales, incluyendo lo no certificado, la cifra podría ascender. Para que lo visualices al estilo Casa de Papel, serían unas 12.900 barras de oro estándar de 400 onzas Troy, o sea, unos 12.4 kilogramos cada barra de oro. Te repito el número, 12.900 barras de oro. ¡Carajo! Eso es un pulmón financiero. Y el oro tiene una ventaja clave, no depende de refinerías, gasoductos
Literalmente, el oro es un material muy maleable, weón. Ni cadenas industriales complejas. Es una liquidez dura, aceptada en cualquier parte del maldito mundo. Esto incluso bajo sanciones severas. Incluso aunque tu presidente sea considerado líder de una organización narcoterrorista, el oro siempre vale. Ahí entiendes por qué, durante años, el poder del chavismo, desde la llegada de Hugo Chávez en 1999 hasta la transición a Nicolás Maduro en 2013, y ahora con Delcy Rodríguez en 2026, no se comportó como un perrito acorralado. El chavismo tuvo y tiene una reserva silenciosa de valor real. Y por eso ahora entendemos por qué Nicolás Maduro bailaba en diciembre de 2025, aun cuando Estados Unidos incautaba su petróleo. Tierras raras. El futuro de la inteligencia artificial. Ahora, mientras más investiga, más se enoja. Mientras más investiga, más se enoja Armapedia. Pero es que cómo no te haces enojar, huevón, si estamos hablando de un país rico en recursos, huevón. Pero como mierda, Venezuela tendría que ser un país de primer mundo compitiendo ahí contra de igual a igual que, no sé, mano, Londres. La misma infraestructura que Londres tendría que tener, weón. O no, yo qué sé, weón, tendría que estar como Alemania. Falta contar el oro que te saca Carlos cara de unicornio mono. Tendría que estar muy desarrollado, cara mano. Sonriendo con cuernos. Tendría que ser un país muy desarrollado, hermano. Ya acabó tu película. Mi película de dinosaurios se ha acabado. Carajo, mierda. A ver, ¿qué quieren ver, gente? Física de Dios. Ya pondré cualquier cosa. entramos en lo que de verdad quita el sueño a las potencias. El arco minero del Orinoco no solo concentra oro. Mira los que tienen, weón. Tienen coltán, tienen oro, tienen hierro, oro con diamante, diamantes, bauxita, granito. Ah, la mierda, estos bones. Y en montones. Contiene yacimientos y concentraciones significativas de elementos de tierras raras. Estos son esenciales para imanes permanentes de alta potencia, motores eléctricos, inteligencia artificial, electrónica avanzada y sistemas de guiado, radares y misiles. Esto solo por mencionar pocas cosas. Bueno, sin tierras raras no hay transición energética ni superioridad tecnológica. Los estudios geológicos disponibles, especialmente en zonas asociadas al escudo Guayanes y depósitos vinculados a monacita y coltán, indican predominio de tierras raras ligeras, que son las más comunes y las más usadas a escala industrial. Principalmente estamos hablando de elementos como lantano, cerio, neodimio y paseodimio. Estos cuatro son críticos para imanes de motores eléctricos, baterías, catalizadores, generadores eólicos, electrónica de potencia y sistemas industriales de alta eficiencia. Las estimaciones conservadoras hablan de al menos 300,000 toneladas métricas de óxidos de tierras raras en Venezuela. A precios de mercado y considerando refinación y separación, el valor potencial podría superar los 200,000 millones de dólares en tierras raras. Pero aquí hay que ser muy claros, esto no es dinero inmediato. La explotación de las tierras raras es un proceso largo y altamente exigente desde el punto de vista técnico y financiero. Requiere muchos años de exploración formal antes de siquiera confirmar volúmenes comerciales. Y esto seguido de una inversión masiva para poner en marcha los proyectos. Aquí entra el factor geopolítico decisivo. China controla el cuello de botella más importante de toda la cadena. Si una futura administración estadounidense, ya sea la de Donald Trump u otra, lograra acceso estable a tierras raras venezolanas, estaría rompiendo en parte una dependencia estratégica de China. Si Donald Trump domina Venezuela, le quitaría el predominio chino, weón, en la venta de tierras raras, mano. Tienen rodio, a ver, por ahí dice rodio, a ver, dice uranio, litio, lantano, radio, hidrógeno, carbono, yodo, radio, tantalo, yodo, herbio, deuterio, flúor, cobalto, aluminio, nitrógeno, oxígeno, rutenio, yodo, tritio, azufre, boro, yodo, argón, sodio, oxígeno, argón, litio, arsénico, deuterio, uranio, tántalo, americio, actinio, cobalto, yodo, argón, uranio, plutonio, renio, argón. No veo rodio, ¿ah? Mr. Químico. ¿Y Perú? En Perú, tú tienes papa a la huancaína, tienes ¿qué más tienes tú? Tu arroz chaufa, tus danzas, tus coltoras, tienes tu Machu Picchu, tus cuyes. Eso tienes en Perú, tus llamas. Tienes tus 4,000 variedades de papas de mierda. No sé para qué tienes tantas, weón, si no las comes, weón. Solo comes papa blanca y papa amarilla y guairo. Por tanto, después de ver todo esto, tomar el control o al menos estabilizar de forma sostenible la producción energética de Venezuela no es un simple asunto de negocios. Es, en la maldita realidad, una jugada de ajedrez geopolítico de primer nivel. Este es el tipo de movimientos que la mayoría de nosotros los civiles nunca vemos, porque vivimos en la microescala del día a día. Pero en el marco estratégico para Estados Unidos y otros países... Y encima importamos papa. Perú tiene anemia y dengue nada más. Claro, en Perú... Y pa' concha, importamos papa, huevón. Le compramos papa a los holandeses, huevón.
¿cómo puede ser posible que el país productor de papa le compre papa a Holanda? Integrar a Venezuela de manera funcional a su órbita energética tendría implicaciones globales enormes. Si Washington lograra contar al 100% con Venezuela, o al menos neutralizarla como variable hostil, los beneficios serían claros y muy concretos. 1. Debilitar a Rusia. Fuera de Venezuela, Rusia es el otro gran actor mundial con acceso significativo a crudo pesado. Ese tipo de petróleo no es abundante y es clave para refinerías complejas, especialmente en mercados que no pueden depender solo de crudo ligero. Si Estados Unidos logra estabilizar el flujo venezolano y reinsertarlo en el mercado bajo condiciones favorables, entonces le arrebata a Rusia una de sus cartas energéticas en Latinoamérica más fuertes. Este no es un golpe militar, es asfixiar estratégicamente y silenciosamente a Rusia. Presión sobre China. Como ya dijimos, hoy China es uno de los principales compradores del petróleo venezolano, con alrededor de 5% de sus importaciones anuales provenientes de ese origen. Este dato es clave, porque si Estados Unidos recupera influencia sobre las reservas y flujos venezolanos, no solo controla oferta, obtiene una palanca directa sobre la economía china. Y aquí encaja perfectamente una frase que Donald Trump dijo sin rodeos: China va a conseguir petróleo. El subtexto es muy claro. China va a conseguir petróleo, pero petróleo yanqui. Estaba desanimada, pero después de ver tu directo, estoy peor. Viendo que estamos en la mierda. ¿No hay algún rojete al cual fastidiar? Puta, qué rojo podemos joder. Obviamente yo también me siento mal, ¿no? Viendo que mi país es rico en recursos también, pero vivimos en la mierda, ¿no? Por culpa de los políticos hijos de puta. Y por culpa de los rojos caviares que engañan a la gente, ¿no? Pipe huevón. Si este país estuviera gobernado 100% capitalista con los gringos, fácilmente el sueldo mínimo aquí sería de $1.200, $1.300, weón, como si nada, ¿eh? Salario mínimo y salario medio de $2.800, $2.500, como si las huevas, mano. Pero tenemos un montón de influencers estúpidos, weón, que promueven huevas. Cojudes que ha sido rebatidas hace 150 años, mano, no jodas, man.